Hola, bienvenido a mi canal. En esta oportunidad deseo compartir con ustedes una presentación que desarrollé el mes pasado, producto de una invitación que me hizo la empresa Vortex, una empresa que es especialista en análisis de todo lo que es los sistemas eólicos, fundamentalmente aplicado a todo lo que es la generación eléctrica. En esta oportunidad expuse un tema netamente comercial en que básicamente tenemos una generación eh, eólica instalada en el sector de La Serena y que desea vender energía a un cliente que está en el sector del Norte Grande, fundamentalmente conectado a la subestación Crucero. Entonces, todo el análisis se basa en análisis de riesgo. ¿Y esto por qué? Porque la generación eólica es totalmente interrumpible. No sabemos qué va a generar el día de mañana a la misma hora. Y la idea es efectuar un análisis tendiente a ver, oye, cuánto es la máxima capacidad de venta que tiene esta central, asumiendo que un cliente es de 50 megawatts minero. Deseamos saber adicionalmente cuánto es el premio por riesgo, cosa de limitar la exposición en el mercado spot. Y finalmente hacer un análisis tendiente a ver, oye, ¿qué pasaría si yo incorporase generación fotovoltaica en conjunto al eólico de forma de generar un portafolio? Y para ese portafolio determinar cuánto es el premio por riesgo. Es un análisis muy interesante que todas las empresas deberían hacerlo y que de alguna forma, en algunos casos, creo que no lo han hecho y que están sufriendo el estrés producto de no efectuar estos análisis de riesgo como corresponde. Espero que sea de su interés y, por supuesto, si te interesa que pudiésemos hacer un análisis en profundidad de lo tuyo, contáctame y verás que podemos hacer cosas muy interesantes en conjunto. Nos vemos. Un buenos días a todos. Muchas gracias a Vortex por la invitación y poder compartir mis conocimientos sobre ciertos temas. El tema básicamente que les voy a desarrollar básicamente es análisis de riesgo de un contrato de suministro eléctrico, pero con generación eólica. Si ustedes analizan lo que ha sido el mercado eléctrico de nuestro país, ha sufrido cambios brutales en los últimos 10-15 años, en donde generación base que estaba disponible 24/7 era la que entregaba energía a la gran cantidad de clientes que existían en el país. Ahora bien, eso cambió y ahora tenemos generación renovable, la cual se destaca por ser de carácter interrumpible. No sabemos cuánto va a generar la central el día de mañana a esta hora. Entonces los métodos tradicionales de evaluación ya no se pueden utilizar. No podemos utilizar las medias porque en realidad estamos trabajando con una serie de variables que son intrínsecamente aleatorias. Si ustedes insisten en ir al lado de utilizar las medias, yo los invitaría, vayan, jueguen su loto, porque es más probable que se ganen el loto a que le peguen el palo al gato en las estimaciones que hagan en lo que es un proyecto futuro, tanto desde el punto de vista generación como desde el punto de vista financiero. Esa es la realidad. Cuesta entenderlo, pero es así. Y ahí les voy a mostrar este ejemplo que desarrollamos para que lo podamos entender. Estoy sin el puntero. Ese es el temario que vamos a desarrollar. Básicamente se basa en que tenemos una generación eólica y queremos abastecer a un cliente minero que tiene 50 megawatts de energía. Y la idea es tratar de determinar cuántos megawatts de una central eólica con ciertas características de generación debo instalar para estar libre de riesgo. Ese es un poco el tema. Vamos a usar algunas técnicas de estadísticas, uso de distribución de probabilidades. Vamos a calcular un premio por riesgos al utilizar un valor que nos permita cubrirnos de ciertos riesgos, y vamos a hacer el análisis considerando distintos niveles de generación o potencia instalada de la central eólica, y adicionalmente hicimos un caso en que hicimos un mix generación eólica con fotovoltaica. Y finalmente, como conclusiones, voy a destacar qué se rescata de estos análisis que les voy a mostrar. Básicamente tenemos, en primer lugar, tenemos que esta compañía minera está instalada en la zona norte del país en su estación Crucero, de referencia. Tenemos nuestra central eólica que está instalada en el sector de Pan de Azúcar. Hay una distancia relativamente importante y tenemos que este sistema, tenemos que ver cómo se comporta con estas dos primeras variables que les estoy mencionando ahí. Primero tenemos la generación eólica, eso es generación típica de un mes, y la demanda eléctrica. Entonces la pregunta que nos hicieron
cuántos megawatts eólicos instalados se requiere de forma de minimizar el riesgo de balance spot de inyección y retiro. Recuerden ustedes que en nuestro sistema se hace un balance de inyección y retiro. Se valoriza la inyección desde el punto de vista físico como también económico. Entonces queremos determinar cuántos megawatts son los que necesitamos. Pero también hay un tema que es relevante y que muchas veces no se toma en cuenta. Un dólar del mercado spot es muy distinto de un dólar de un PPA. Los dos valores económicos son totalmente distintos simplemente porque son de naturaleza de riesgo distinta. Entonces, de alguna forma, tenemos que tratar de considerar esta variable dentro de nuestros análisis. Y que muchas veces, me ha tocado cuando he hecho asesoría a las empresas, que esto de alguna forma lo ven a través de la tasa de descuento. Y eso es craso error, digamos, conceptualmente no es correcto. Y tampoco puedes meterlo en la tasa de descuento, producto que si uno va al KPM se calcula de una forma totalmente distinta y adicionalmente quedan escondidos ciertos riesgos. Y cuando trabajamos con análisis estocástico empezamos a hacer transparentes cuáles son los riesgos que hay. Y al hacerlos transparentes y ver los resultados, empezamos a entender cuáles son los riesgos efectivamente en que estamos incurriendo. Minimizar el riesgo del balance, ¿qué significa eso? Con el análisis estocástico se busca estimar cuántos megawatts eólicos permiten tener un valor esperado nulo del balance de inyección y retiro. Entonces vamos a trabajar con simulaciones de Monte Carlo, distribución de probabilidades y ver el resultado final, qué pasa con inyección y retiro. Acuérdense ustedes que acá tenemos la inyección en pan de azúcar y el retiro en crucero. Entre medio puede pasar cualquier cosa. Tenemos desacoples, tenemos costos marginales nulos, tenemos que en el futuro qué va a pasar con la inyección o en el involucramiento de las baterías, etc. Todo eso se puede ser simulado. En algunos casos no considerados para efectos de esta simulación lo asociado a baterías, pero podemos ir hacia allá, se puede hacer. Primero, individualicemos cuáles son las variables con incertidumbre. Tenemos primero la generación, la demanda del cliente, los costos marginales, que más de un dolor de cabeza le trae a la empresa, marginales con valores bastante altos y en algunas horas con valor nulo, y tenemos la razón horaria del costo marginal de crucero versus su estación por tanque, el efecto del factor de penalización. Entonces, ya estamos viendo que para efectos de nuestro balance de inyección y retiro estamos trabajando con variables netamente inciertas. ¿Ya? Entonces, uno se puede dar cuenta, bueno, yo me di cuenta ya hace harto rato, por eso me fascina todo el tema del análisis estocástico, que ya no puedes trabajar con las medias, puedes utilizarlo como referencia, pero el resultado final, visual, tiene que ser con distribución de probabilidades. Otra cosa interesante que pasa en nuestro mercado es el asunto de cómo los costos marginales cambian en ciertas horas. Entonces, dada esa individualización que tiene este mercado, podemos ver acá que en horas de sol, que está ahí expresado en amarillo, hay una diferencia importante respecto a los otros dos bloques. Entonces definimos 3 bloques para efectos del análisis. Un bloque 1A, un bloque solar y un bloque 1B. ¿Ya? Por supuesto, el hora solar está ahí asociado a los costos marginales donde hay mucha presencia de energía fotovoltaica y por ende precios de energía en el mercado spot que se van a valores muy bajos. Y abajo pueden ver ustedes cuáles son los promedios mensuales del mismo periodo de cada mes para que ustedes puedan hacer las comparaciones respectivas. Ahora bien, con toda esa información que les mostré, se hizo un análisis estadístico de cada uno de los bloques y de cada una de las variables que presentan cierta incertidumbre. Y de alguna manera las distribuciones de probabilidades que logramos analizar y que de alguna manera permiten modelar cada una de las variables son las que aparecen ahí. Tenemos la generación, están los 3 bloques, la demanda, los costos marginales. En general, el costo marginal que aparece ahí es el perfil horario, en tanto por uno, de cómo se comporta. Hay ciertas zonas en que los costos marginales son cero. Pueden ver ahí la concentración de valores cero en el de hora solar. Algunas consideraciones, eso es de una data real del año 2023. Lo ideal es que si uno tuviera bastantes años ayudaría mucho, sobre todo desde el punto de vista
de la generación eólica, y para efectos de ver los resultados se moderó el mes en cuestión con 744 horas. ¿Ya? O sea, cada hora tiene una distribución de probabilidades resultantes que es el efecto combinado de todas las distribuciones de probabilidades que ustedes acaban de ver. Tenemos también qué es lo que son los factores de penalización, pan de azúcar por Paico, crucero pan de azúcar, y lo que hemos hecho simplemente tomamos un valor de proyección de un mes en particular del costo marginal que determinó el Coordinador Eléctrico Nacional, y lo que hicimos fue que ese valor medio también lo modelamos como una distribución de probabilidades. No es un solo valor, es una curva, que normalmente se denomina PER, que está allí indicada, y adicionalmente lo que hicimos fue hacer análisis de escenarios adicionales, donde lo que hacemos simplemente que el valor base del costo marginal, que en este caso es de la media de $63 por megawatt hora, lo multiplicamos por 1,5 y finalmente un escenario 2, donde el base lo multiplicamos por 2. De esa forma queremos ver cuál es el impacto en los resultados y sobre todo en el balance de inyección y retiro. Para poder entender algunos conceptos que vamos a calcular, quise recordar lo que es el VAR, cómo se calcula el VAR, que es un concepto que se ocupa mucho en finanzas, pero nosotros lo aplicamos a una estructura que nos permite determinar cuál es el premio por riesgo que debo considerar según mi resultado. Ese premio por riesgo siempre tiene que existir, dado que hay una parte de la curva que no es cubierta por el análisis de riesgo del numeral que nosotros calculemos. Básicamente lo que hacemos es que los resultados en general del balance de inyección y retiro va a ser una distribución muy parecida a una causa, ¿ya? Entonces el VAR simplemente es la distancia que hay entre el X0, que es una referencia, y el valor ahí puesto en rojo, digamos. Entonces se supone que con el VAR tú cubres el 95% de los casos negativos. Entonces cuando yo calculo el VAR, determino el premio por riesgo simplemente como el valor del VAR dividido por la demanda esperada del cliente. Entonces ese valor es simplemente dólares por megawatt hora, y es el valor que tengo que incluir en la tarifa al cliente para que me cubra esa zona de la curva. Primeros resultados, se trata de un cliente de 50 megawatts. ¿Qué pasa si yo instalo 50 megawatts de generación eólica? ¿Cuál sería mi resultado de balance de inyección y retiro? Primero tenemos en esta zona son los valores del balance de inyección y retiro de cada uno de los bloques, y finalmente el que está en la derecha es el balance final del mes. Más abajo tenemos las estadísticas, las métricas estadísticas del resultado. Tenemos que el balance de inyección y retiro me indica que soy deficitario en 20,8 gigawatt hora, valor promedio, ojo, valor promedio, y estoy comprando 1,1 millones de dólares. Eso es lo que me estaría indicando. Más abajo están los percentiles respectivos que me interesa poder conocer. Entonces, con ese valor de 1,1 millones de dólares, perdón, del P2,5 o P95, puedo determinar cuánto es el premio esperado por riesgo. Tengo que en el balance al 2,5 es 1,41 millones de dólares. Para el 5% es 1,36. Como la demanda esperada es la misma del cliente, puedo determinar que para un VAR el 95% de los casos quedan cubiertos si de alguna forma yo en la tarifa al cliente le incremento el valor que originalmente me permite cubrir capital, le tengo que incorporar 44,5 dólares por megawatt hora. Así que algunos que tienen en mente cuánto debería ser el costo capital de una eólica, yo hice un cálculo muy rápido, me dio alrededor de 45. A esos 45 habría que sumarle, ese en torno a 45 estaríamos hablando de 90 dólares por megawatt hora. Ese sería el valor, la tarifa que yo debería ofertarle al cliente si me quiero ir por este esquema. Pero resulta que estoy hablando de 45 por premio por riesgo. Eso se asemeja mucho al costo capital. Y adicionalmente estoy súper expuesto, digamos, porque yo realmente no sé qué valor se me va a presentar en el futuro. Lo ideal es que yo tenga una generación que esté equilibrada con mi demanda. Sigamos entonces, ¿qué pasa si yo subo la generación a 100 megawatts? Fíjense lo que pasa. ¿Cómo cayó el premio por riesgo? Ahí están los valores. Después pueden verlo en
en la presentación respectiva, cómo va cayendo. En la medida que yo voy subiendo el nivel de megawatts, estoy bajando el grado de exposición. Finalmente, logré alcanzar un óptimo cuando yo pueda instalar 151 megawatts de capacidad de generación eólica. Con eso logro, si se fijan ahí, que la media de balance en inyección y retiro es 0. Entonces ahí estoy totalmente cansado. Yo estaría esperando obtener un valor justo en la media de esta curva. Entonces, cuando hablamos de premio... Perdón. Cuando hablamos de premio por riesgo, lo que estoy haciendo es, como mi valor esperado es 0, que es lo que ando buscando, porque ahí se fija el valor del límite, me interesa cubrirme de esta otra zona. Acuérdense que esto es totalmente estocástico, así que si estoy aquí, tengo que cubrir esta parte. Entonces, con el premio por riesgo, yo lo que hago es cubrir esto. Queda un 5% sin cubrir, pero asumimos que es el riesgo que el inversionista estaría dispuesto a cubrir. Y en ese caso, el premio por riesgo llega a un mínimo, para el 95% de los casos, de $4,24 por megawatt hora. ¿Ya? Entonces, para esta situación, uno concluye, ok, para ese cliente de 50 megawatts, yo necesito casi 152 megawatts de generación eólica y adicionalmente considerar en mi tarifa al cliente de un valor de $4,24 por megawatt hora. Con eso estoy cubierto el 95% de los casos. Pero veamos qué pasa si los costos marginales no son lo que hemos previsto. Nos vamos al escenario de 1,5, ya no es 63, 95. Fíjense cómo va cambiando los valores, el diferencial de premio por riesgo. Fíjense que el premio por riesgo en este caso subió. Estábamos en 4 y algo, subió a 6,51. Eso significa que hay un diferencial de 2,26. Nótese que en general el valor esperado de inyección y retiro es 0 también. Pero dado que cambió el costo marginal, cambiaron los valores horarios, eso me produce un desbalance que se traduce finalmente en que mi premio por riesgo tiene que subir levemente. Quedo expuesto. Si hago solamente el cálculo considerando la primera parte con ese valor base de costo marginal y se me da el costo marginal más alto, lo más probable es que mi equivalente ya no estoy cubierto en un 95%, debe ser menos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la subida de los costos marginales me hace que se origine una situación que estoy comprando, tengo la posibilidad de comprar una mayor cantidad de energía. Después tenemos el escenario de 2 veces el costo marginal. Pueden ver ustedes ahí a cuánto llega. Llega a 8,51 al 5% y el diferencial es 4,26. ¿Ya? Ahora bien, un caso que analicé también es el hecho de qué pasa si hago un mix con generación fotovoltaica. Busqué varios óptimos y lo que hice fue, y lo que les voy a mostrar, es el óptimo desde el punto de vista aquel que me dé la menor tarifa, capital, más efecto del premio por riesgo. Y el resultado es el que aparece acá. El análisis me arrojó que en este caso la generación eólica tiene que ser de 91 megawatts y generación PV de 100 megawatts. ¿Ya? Y eso hace que el efecto del premio por riesgo sea más bajo, sea ya no 2, 4 y tanto, sea en torno al 3, para el 95%. Y esto indicaría que es mucho mejor hacer un mix respecto a una situación aislada solo de generación fotovoltaica. Ahora, si ustedes esto lo proyectan, también tiene muchos esquemas positivos, en el sentido de que si de alguna forma, por ejemplo, entra fuertemente las baterías, el costo marginal en horas de sol se va a ir a las nubes. Entonces, esta forma de poner un renovable fotovoltaica en esa zona me permite proteger ante esa situación. ¿Ya? Aparte que en este caso no está analizado con un BES, pero se puede dar cuenta que de lo que le he mostrado, para abastecer esta minera de 50 megawatts, lo mejor sería hacer un mix fotovoltaico con eólico con las magnitudes que aparecen allí. Ahí está lo mismo, pero considerando un escenario de costo marginal de 1,5 veces y de 2, pueden ver ahí ustedes los resultados y el efecto se ve que es mucho más positivo respecto solo a generación eólica. Bueno, ¿qué se rescata del análisis efectuado? Es el punto de partida de un estudio completo. Este se debe repetir con gigawatt calculado para aquellos meses que presenten niveles de generación con excedente.
Yo el cálculo, lo que les mostré es para un mes en particular. Pero como en el año, en una ventana anual, la generación puede ser mayor a la que les mostré, se van a generar excedentes dentro de otros meses del año. Pero esos excedentes son con dinero del mercado spot, que tienen un perfil de riesgo totalmente distinto al cliente. Entonces tienes que tratar de castigarlo. Ahora el tema es que eso no va por la tasa de descuento. Tienes que definir, oye, si me entraron $100.000 por este efecto, ya, me pongo de acuerdo con la gerencia, ya, voy a castigar al 50%. Y con eso hago todo mi cálculo. ¿Ya? Pero también tenemos que tener muy claro que los ingresos que vienen producto del mercado spot son de alto riesgo. Así que tienen que ser castigados. No pueden tener el mismo tratamiento que las platas que entran por la venta a un cliente. Son de riesgo distintos. Si fuese así, entonces todos vendamos en el mercado spot. Premio por riesgo. Además de entregar un guarismo que valoriza la incertidumbre, permite entender un poco mejor los riesgos inherentes del negocio. Les comentaba en principio, cuando uno hace análisis de riesgo, tiene que meter las variables desde el punto de vista estocástico. Hacer simulaciones de Monte Carlo, cosa de entender el riesgo del negocio en que estoy involucrado. Hay muchos casos acá en Chile donde ustedes saben perfectamente que hay empresas que no les ha ido bien, producto que seguramente no hicieron los análisis de riesgo. Si ven qué es lo que ha pasado con las tarifas ofertadas en la licitación en la distribuidora, hay un barrido enorme. Dice, ¿dónde están los riesgos? La percepción de riesgos en muchos casos es distinta según quien entregue la oferta. Y así lo está demostrando algunamente la licitación, la pasada suelta. Todas las variables involucradas en el análisis son de alta incertidumbre, por lo que no resulta útil utilizar variables medio de variables para la opción del negocio. Necesidad de ir al análisis estocástico. Espero haber estado los 20 minutos. Eso es. Gracias. ¿Hay preguntas? Sí, por acá. Muy cortito, pero profesor Elio, ¿podría comentar un poco más la influencia de las baterías en este mix eólico fotovoltaico? Que hay dos cosas. Una, si tú metes el mix, es parte de la evolución económica global que entran las baterías. Ahora, de mi punto de vista personal, yo las baterías no las habría elegido. El negocio de las baterías está directamente con los clientes, porque el efecto económico sobre el cliente puede ser mucho mayor. Además, piensa que en estos momentos en el mercado estamos todos con el tema de la batería, pero la cantidad de viejos que quieren meter batería es enorme. Entonces, eso va a tener un efecto que originalmente a lo mejor tú no lo vas a evaluar, no lo vas a considerar y puedes salir para atrás, digamos. Eso también pasa un poco lo que pasa con la fotovoltaica, en que hay una gran cantidad de fotovoltaicas y siguen entrando. ¿Y cuál es el efecto? Se van a enfrentar a costos marginales nulos en una gran cantidad de las del mes. Perfecto. Pues muchas gracias, Elio. Yo creo que...